Radio Tubi presenta Tu Novela de Siempre. Y en Tu Novela de Siempre, Río Negro. Original de Fernando González Castro. Producción general, Nebel Águila Jimeranes. Dirección artística, César Irigoyen Milián. Río Negro. Basilio, sobrino, no tienes que pedirme autorización para proceder de la forma que entiendas. Ahora eres el hombre de esta familia. Lo que hagas tiene mi aprobación. Pues, dicho está. Ya terminé de almorzar, así que partiré a hacer un recorrido por los lindes de la hacienda. Y no se den a temores ustedes. Me sé acompañado en mi recorrido por Nuestra Señora de la Concepción Aparecida, de la que soy fiel devoto como ustedes. Yo iré a la capilla a rezar y ahí me mantendré hasta tu regreso. Gracias, tía Antonia. Aunque tal vez regrese tarde porque es posible que ya recorrido los lindes de la hacienda determine seguir hacia la villa para presentar mis respetos al alférez. Y por tanto, no sé el tiempo que me tome. No importa. Estaré rezando en la capilla hasta verte en casa. ¿Y tú, prima Teresa? ¿Rezarás por mí? En la soledad de mi habitación, primo Basilio. Hija, mejor me acompañas en la capilla. No, madre, porque no solo estaré rezando y, como bien sabes, gusto de oírme cuando leo y leeré las Sagradas Escrituras. Sobre todo una y otra vez el Salmo 23, porque es posible que Basilio pueda verse pasando por valle tenebroso y así no tenga que temer ningún mal. Aunque no creo que vaya a pasar por ningún valle tenebroso, ni he de cabalgar con el temor de que me ocurra ningún mal, no está de más hacerlo con la doble protección, la de Dios y la de Nuestra Señora de la Concepción Aparecida. Nunca está de más pedir la protección del Altísimo y la de Nuestra Virgen. Rezaré en mi habitación por ti, Basilio, y al igual que madre, hasta tu regreso a casa. Bien, como desees, Teresa, y me alegra que así lo hagas. Oroxela, pon a hacer el café. Anoche, cuando el señorito, cuando todos dormían, se corrió a la biblioteca. Ahora va a salir a cabalgar. Y solo. ¿No quiere compañía? La esclava Roxela, ya en la cocina de la casona, prepara el café, pero no está concentrada en lo que hace. No. Roxela se da a las conjeturas. Y la señorita Teresa dijo que no acompañará a doña Antonia a la capilla, pero que se pondrá a rezar en su dormitorio y leer la Biblia. Va a pedir, pedir que no le pase nada a su primo. La señorita Teresa, que bien he visto que no las tiene todas buenas con él. ¿Qué puede haber en esto? Aunque mejor es no meterle el hocico y cerrar la boca. Tampoco es como para cerrar los ojos. Ver y callar, pero ver todo lo que se pueda ver, porque claro está que los negros esclavos no tenemos que meternos. Y no podemos meternos en la cosa de los blancos y por demás de los amos. Pero siempre es bueno saber lo que anda rondando que una. ¿Ya le habré echado azúcar al café? Introduce Oroxela una cuchara en el recipiente con café. Se vierte el contenido en una mano y prueba. Ay, Olodumare, ¿qué hago ahora? ¿Le eché 2 veces azúcar al café? Ay, eso me pasa por estar pensando en lo que no tenía que pensar. Bueno, sí tenía y tengo, pero... cuelo un poco más sin azúcar y lo ligo. Jarobo me debe estar siguiendo por el tupido de la selva. Buen amigo que es Jarobo. Enigmático,
pero fiel. Su amistad es una de las mejores cosas que me han pasado en Manaos. Una de las mejores, porque la otra es haber conocido a Teresa. Teresa de Alcántara y Bordalo. Qué ironías del destino. Ignacio do Carmo Xavier, luego de comunicarle a sus subordinados que se ausentaría de la villa para visitar a los hacendados de la otra margen del río, tal y como acordara con Jarobo, rinde viaje por el camino hacia el bosque de los Managuara. Consume el tiempo el joven alférez, evaluando la corta estancia que lleva en la villa, y cuando ya está en el recodo del camino donde le fuera tendida la emboscada, inevitablemente viene a su mente Teresa. Sí, le esperaba, señor alférez. El motivo por el cual me encuentro aquí sin compañía alguna es porque le he estado esperando para tener una conversación sin testigo alguno. Usted nos dijo que hoy visitaría a don Diogo, así que desde muy temprano me he mantenido a su espera en este recodo del camino. Eso me obliga a una nueva pregunta. El responderle o no estará condicionado a lo que ya le he dicho. Desde luego. Bien, mi pregunta es, ¿por qué me ha estado esperando? ¿Me puede responder o debo darme a conjeturas? No es necesario que se dé a conjeturas. Le puedo y le voy a responder. Y no me pudo responder porque aquel disparo salido de la selva y que mató instantáneamente a mi caballo lo hizo imposible. Y me dejó sin palabras al ver una Teresa que no imaginaba. Saltó de su cabalgadura, hincó una rodilla en el suelo y comenzó a responder al disparo con una habilidad en el manejo del arma que ni un veterano militar lo haría. Luego me dijo que la respuesta a mi pregunta ya no procedía porque con aquella emboscada tendría que reconsiderar algunas ideas que se había formado y por tanto lo que quería hablar conmigo. Teresa, la hija del difunto don Tomás de Alcántara. Teresa de Alcántara, los Alcántara y los Maleiros. Enemigos irreconciliables por la sangre derramada en ambas familias. Un odio visceral por un sangriento suceso del cual tanto culpa a doña Antonia, a don Diogo, como él, a ella. Teresa. Y siente Ignacio de nuevo la sensación experimentada el día de la emboscada, cuando terminó su viaje a la villa, a las ancas de la yegua conducida por ella. Su cintura entre mis manos, el olor de sus cabellos. Teresa, me es imposible dejar de sentir lo que siento por ella. Supe por su tía que vendría usted a la villa para instalarse en la hacienda, pero realmente no esperaba su visita, don Basilio. Se me adelantó usted. Ardía en deseos de conocerle personalmente, don Herculano. Coronel don Herculano. Oh, disculpe, pero tenía entendido que estaba usted en retiro. Y lo estoy. Pero mis grados me los gané en batalla y nuestro excelentísimo emperador me solicitó mantenerme dispuesto para, en caso necesario de defender la patria, volver a la vida militar activa. Y como ha de suponer, por cuestiones de honor a tal petición, no me negué. Por eso sigo siendo
coronel del Real Ejército del Emperador Pedro II. Comprendo. El honor ante todo, coronel. Y precisamente por una cuestión de honor es que vine a establecerme en la hacienda de mi tía. La actitud asumida por mi padre fue una vergüenza y he querido lavar esa mancha. Muy digno de su parte tomar esa determinación. Y muy digna su actuación en el litigio que se produjo en aquel entonces por las tierras que finalmente usted compró para dividir en partes iguales el pago entre Diogo, Maleiro, Dolago y mi tía. Una solución muy inteligente y noble de su parte, coronel. Por esa desinteresada acción estoy seguro que ha tenido la bendición de Nuestra Señora de la Concepción Aparecida. ¿Es usted devoto a ella? Lo soy. Yo también. Tanto que todos los días me encomiendo a Nuestra Santísima Virgen y mucho he leído sobre ella. ¿Usted también ha leído sobre su historia? Quizás no tanto como usted, porque no es lo mismo la vida en Río de Janeiro que en una hacienda limítrofe con 2 familias en pugna. Sin embargo, usted vivió un buen tiempo en Río de Janeiro, incluso después de su retiro. ¿Y no se motivó allá a hacerlo? La respuesta no es de inmediato. El ex coronel herculano se acaricia la papada y le sonríe. Me ocupaba mucho tiempo los reclamos de mi presencia por nuestro excelentísimo emperador y constantemente tenía que ir a la corte para darle mi opinión en cuestiones militares. Entonces le contaré. A mediados de 1717 llegó a Guaratingueta la noticia de que el conde de Azumar, don Pedro de Almeida y Portugal, gobernador de la capitanía de Sao Paulo y Minas de Oro, iría a pasar por la población de Caminguafuazo y, 3 pescadores queriendo obsequiarle con la mejor pesca que obtuvieran, arrojando sus redes al río de Paraíba del Sur, para nada lograban y descendieron por el río hasta llegar al 12 de octubre a Puerto Itaguacú, donde atraparon en las redes el cuerpo de una imagen de Nuestra Señora de la Concepción, pero sin la cabeza. Luego echaron de nuevo sus redes y sacaron la cabeza. Y a partir de ahí la pesca, fue un éxito. Durante 15 años la imagen permaneció en la casa del pescador Felipe Pedroso, quien la restauró y donde casi todos los pescadores se reunían para rezar. La devoción fue creciendo y creciendo entre el pueblo por los milagros de Nuestra Virgen. Y estos milagros llegaron a conocerse en otras muchas regiones de nuestro país hasta generalizarse. Se construyó entonces una capilla, pero pronto quedó pequeña por la cantidad de personas que asistía. Y se inició la construcción de una gran iglesia para mantener la imagen de Nuestra Señora de la Concepción Aparecida, que de nuevo fue restaurada y se le hizo el manto sagrado y la corona que aún lleva. Conozco la historia, aunque no con esos detalles que me acaba usted de dar, don Basilio. Aunque hay más detalles. Sí. ¿Le cuento? Tenemos muchas cosas más de las que hablar, pero usted con tanta devoción a Nuestra Virgen me arrastra a seguir escuchándole. Se trata de un caso poco conocido, o tal vez mantenido en secreto. ¿Un secreto? Muchos años después, Elogio Amaral, un acaudalado portugués de Minas Gerais, ya proclamada provincia por el padre de nuestro ilustre emperador, hizo viaje a esta villa en un bergantín con el propósito de invertir en la compra de tierras, pero se arrepintió estando ya aquí por entender que aún existían los aires separatistas entre los managüenses y,
partió de regreso. Pero antes de llegar a la confluencia de Río Negro con Río Salomón, fue abordado por piratas y toda la tripulación pasada a cuchillo. Elogio se encomendó a Nuestra Virgen y se lanzó al agua, logrando salvar la vida. Regresó a Minas Gerais y mandó a hacer una copia a tamaño natural de Nuestra Señora de la Concepción Aparecida, en la que invirtió gran parte de su inmensa fortuna, sobre todo en la corona de oro repujada de piedras preciosas. Volvió a hacer viaje a Manaos para donarla, pero al llegar, la corona había desaparecido y él murió sin llegar a desembarcar. El hecho es que hasta los días de hoy se desconoce el destino de esa corona. Además de que el suceso se rodeó de un absoluto silencio, un secreto guardado por años. ¿Conocía usted este pasaje de los avatares de la copia a tamaño natural de Nuestra Virgen y, desde luego, de esa corona? Frunce el ceño el mofletudo excoronel y queda sin responder. Basilio no se detiene. Ha llegado al punto de no regreso. Por eso continúa. Eso último ocurrió unos meses antes de desatarse el conflicto entre la familia Alcántara y la familia Maleiro, quienes hasta entonces eran como una sola. ¿A dónde es que usted quiere llegar? Bueno, hasta el verdadero motivo de ese conflicto, que como un volcán aparentemente dormido ha vuelto a dar señales de erupción. Don Basilio, esta es la primera vez que escucho mencionar la historia de esa corona de oro repujada en diamantes. ¿Sí? ¿Seguro, coronel? ¿En su estancia en Río de Janeiro nunca la escuchó? Nunca. Coronel, durante varios años estuve revisando toda la documentación existente relacionada con esa corona. Viajé a Itaguazú y a la Basílica de Nuestra Señora Aparecida. Encontré su firma en varias solicitudes de consulta de los documentos referentes a la copia de la Virgen que mandó a hacer Eulogio Amaral. Entonces, como ya conocía de su desinteresada intercepción en el conflicto entre Diogo Maleiro Dolago y mi tía, pues me di a investigar sobre usted y supe que su retiro como militar respondió a una acusación por alta traición durante la Guerra Ciplatina, por lo que le retiraron sus grados de coronel. ¡Eso es una infamia! ¡No le permito! Tengo en mi poder copia del acta de su juicio donde incluso se solicitaba que fuera usted pasado por las armas. En fin, Herculano de Almarenga, Don Arbo, ni es usted lo honorable que ha fingido ser, ni el propósito de comprar las tierras en litigio respondió al noble acto de mediar entre don Diogo Amadeiro, Dolago y mi tía Antonia. Ni yo estoy aquí por lo que he dicho que he venido. Usted y yo perseguimos el mismo objetivo. Por tanto, le propongo ponernos de acuerdo. Se produce un largo silencio entre los dos hombres, que es roto por Basilio. Herculano, puede ser que esté pensando en mandarme a matar en mi camino de regreso, pero eso sería un error de su parte. Ambos sabemos que la corona de oro repujada en diamantes vale más que estas 3 haciendas juntas y se encuentra precisamente oculta en un lugar de estas haciendas o en las cercanías, porque en sus últimos minutos de vida Eulogio Amaral dijo que quienes robaron la corona habían sido varios hombres contratados por un hacendado de la hacienda, y sin decir nombre alguno se refirió a hacendados de esta margen del río. ¿Don Tomás de Alcántara o don Diogo Maleiro Dolago? ¿O fueron ambos y eso generó el conflicto entre los dos? Las dos familias.
¿por qué no nos ponemos de acuerdo y evaluamos las posibilidades de trazarnos un plan conjunto y cuando la encontremos, dividimos las ganancias de su valor? ¿Qué me dice? ¿Cuál es su respuesta? Basilio, Rompe su silencio herculano y se le encima un tanto a Basilio. como militar que soy. ¿Qué fue, don Herculano? ¿Qué fue? Bien, fui. El caso es que mi vida de oficial me dejó como experiencia cómo conducirme ante una propuesta de alianza. En toda propuesta de alianza hay que sopesar los pro y los contra. Puntualizar con el futuro aliado lo que le corresponde hacer a cada parte y dejar bien claro las ganancias de ambos. Y eso lleva un tiempo. Hoy no le daré mi respuesta, don Basilio. ¿Cuándo estima usted estar en condiciones para hacerlo, don Herculano? Lo sabrá usted cuando le visite en la hacienda de su tía, doña Antonia. Esperaré 3 días. Y si no va usted con la respuesta, lo tomaré como una negativa a la propuesta de alianza. Y entonces, de posible aliado, pasará a ser, para mí, un seguro enemigo. Río Negro. Actuaron como Basilio Fernando González, Antonia Marifefi Roché, Teresa Lacey Domínguez, Oroxela Ana Julia Martel, Herculano Jorge Luis Cruz e Ignacio Kiusler del Castillo. Musicalización Ailén Rivero, grabación Juan Antonio Martínez, efectos David Cruz, narrándoles Samuel Urquía, quien les invita a escuchar el siguiente capítulo de Río Negro.